Buenas tardes, vamos a empezar hoy la charla sobre el crimen organizado transnacional. Es un tema que es bastante complejo, bastante extenso. He tenido que recortar muchas cosas y bueno, vamos a ver qué es lo que en principio vamos a ver una pequeña presentación. Vamos a ver en el punto 2 la historia del COT, crimen organizado transnacional, para no escribirlo todo. Definición y características, consecuencias e impacto global del mismo. Da unos datos globales donde podremos ver distintos países, podemos comparar en algunos países tanto la resiliencia como los datos del crimen organizado y unas conclusiones y unas reflexiones. En cuanto a la presentación, pues bueno, decir que mi nombre es José Luis Rodríguez, soy nacional de España, tengo la titulación de director y jefe de seguridad, detective privado, tengo un máster en seguridad turística y transporte, curso superior de protección de infraestructuras críticas, curso internacional en criminalidad organizada y persecución estratégica. Tengo también el curso de información de la Guardia Civil y analista de riesgo y planes de seguridad en infraestructuras críticas, entre otras. Mi experiencia, como pueden ver ahí, he estado 30 años en el ejército, soy militar retirado, soy presidente de la Asociación para la Divulgación de la Cultura en la Seguridad y soy asesor de seguridad, entre otras cosas, pero bueno, vamos a pasar a lo que nos interesa realmente, que no soy yo. Bien, vamos a ver el punto 2, que es historia del crimen organizado transnacional. Normalmente los conocimientos a la gente le suele venir dado de representaciones sociales cimentadas en dos grandes vías, que suelen ser los medios de comunicación y el denominado género negro de la literatura y el cine. Ese que siempre se habla de la novela negra. Bien, vamos a ver estos 5 puntos que he puesto aquí. En el punto 1, el crimen organizado no tiene un punto específico de origen en la historia, ya que la actividad delictiva y la formación de los grupos criminales ha existido en diversas formas a lo largo del tiempo. Sin embargo, podemos decir que las primeras formas de crimen organizado surgieron en la sociedad antigua, donde se desarrollaron ya estructuras delictivas más complejas. Conforme iba avanzando la sociedad, pues el crimen se iba volviendo más complejo. Por ejemplo, podemos decir que en la antigua Roma, en el punto 3, ya se conocían organizaciones criminales que participaban en actividades como el juego ilegal, la extorsión, el asesinato por encargo, y ya en la Edad Media, que es el punto 4, existían bandas criminales organizadas en Europa que se dedicaban a actividades como el robo y el contrabando. Ya se sabe que el crimen y la humanidad siempre han ido de la mano, por desgracia. Ya el concepto moderno de crimen organizado, ya los grupos criminales se estructuran y tienen una gama amplia de actividades. Durante la prohibición en Estados Unidos, entre 1920 y 1993, por ejemplo, surgieron poderosas organizaciones criminales dedicadas al contrabando y venta de alcohol como la mafia estadounidense. Como hemos dicho, el crimen organizado no es un fenómeno reciente. Ya en nuestros días, los avances tecnológicos y de la información y las consecuencias y las comunicaciones en el contexto de la globalización han facilitado sus operaciones y han permitido que estas organizaciones se hayan transformado, pasando de organizaciones jerárquicas a organizaciones estructuradas. Dichas redes criminales han demostrado ser muy flexibles, muy dinámicas, elusivas a la acción de las autoridades y adaptables a los cambios. Y se ha convertido en un gran reto para los estados en su lucha contra el crimen organizado transnacional. Ya se sabe que los países, las leyes, siempre tardan más en adaptarse a los cambios que no el crimen, que siempre va por delante de nosotros. Bien. Adicionalmente, el proceso de globalización que ha experimentado el mundo de una manera acelerada desde los años 80, con las revoluciones en el transporte y las telecomunicaciones, ha dado al crimen organizado un carácter transnacional, que es aquí en el que estamos tratando, no solo el crimen organizado, sino el crimen organizado transnacional, aumentando con ello una capacidad para generar ingobernabilidad. Principalmente a raíz de la caída del bloque soviético, las bandas provenientes de los países que formaban parte de este bloque
han proliferado y se han vuelto extremadamente exitosas, por desgracia para nosotros. En este sentido, destaca la mafia rusa, la polaca y en los últimos años está empezando o tiene ya mucha fuerza la mafia albanesa. Aunque existen otros países de la región, como Bulgaria, que también han tenido un importante desarrollo de grupos de crimen organizado, hay que añadir también algunas organizaciones criminales que llevan ya mucho tiempo actuando, como puede ser los yakuza, que son japoneses, las triadas chinas, la mafia nigeriana, qué decir de la mafia italiana, la siciliana, la Cosa Nostra, la 'Ndrangheta, la Camorra napolitana, así como la Cosa Nostra, pero en este caso la que se ha asentado en Estados Unidos desde principios del siglo XX y que aunque ha sido golpeada por las autoridades de ese país, sigue operando. Habría también que mencionar que existen en Estados Unidos aproximadamente 20.000 pandillas dedicadas a la distribución de drogas en 2.500 ciudades y que poseen alrededor de 1 millón de miembros. Podemos considerar que es una importante cantidad de miembros. En América Latina destacan los cárteles de la droga mexicanos, los cuales se han modificado y se han recompuesto en los últimos años. Conforme se iba descabezando la cúpula, siempre, como pasa con el terrorismo, siempre surge alguien más. De estos, los más representativos son el cártel de Sinaloa, el de los Beltrán Leiva, los Zetas, el cártel del Golfo, el cártel de Juárez, el de Tijuana y la familia michoacana. Varias de estas organizaciones criminales tienen presencia en el resto de Latinoamérica y han hecho alianzas con otros grupos criminales, en Colombia y en Europa para la distribución de la droga. En América Latina subsisten los cárteles colombianos, los cuales, si bien se han atomizado, siguen produciendo la mayor cantidad de cocaína que circula en el mundo, así como algunas mafias desarrolladas en rutas de drogas hacia el mercado estadounidense, tales como los yardis jamaicanos. En resumen, aunque la forma más primitiva del crimen organizado se remonta, como hemos visto, a una época antigua, el desarrollo y la estructura criminal más compleja y el seguimiento y el surgimiento del crimen organizado moderno se puede principalmente rastrear desde el siglo XX. Vamos a ver ahora, si me deja, el concepto de crimen organizado. Este concepto surge por primera vez en Estados Unidos en 1869 en un reporte de la New York Society for the Prevention of Crime, y en 1991 el teórico israelí Martin Van Crevel predijo ya que los conflictos no serían luchados por ejércitos nacionales, sino por grupos terroristas, guerrillas, bandidos y criminales. Lo de los grupos terroristas y guerrillas lo tenemos también muy presente en la actualidad. Pero ¿cómo surgen realmente en la historia estos grupos? ¿Cómo empiezan? Pues bien, vamos a verlo. En sus orígenes, las bandas dedicadas al crimen organizado ejercían una influencia local, dedicándose principalmente al control de un territorio, una ciudad, un barrio, una comarca, sobre el que ejercían su extorsión sobre los comerciantes y el desarrollo de los negocios mal considerados por la sociedad, como era la prostitución, el juego o las drogas. Los clanes de la Camorra, por ejemplo, operaban en Nápoles y los alrededores, los yakuza en ciudades concretas de Japón. Pues bien, a finales ya del siglo XIX el crimen organizado comienza a exportarse a otros continentes. Las triadas desarrollan actividad internacional controlando los Chinatown, expandido por diversos países del mundo. Tenemos el famoso Chinatown de Nueva York, donde ahí encuentran un refugio y unos beneficios generados por la extorsión. Y desde Italia comenzó la colonización de las grandes ciudades de la costa este de los Estados Unidos, que se fueron extendiendo progresivamente por todo el país, principalmente los miembros de la Cosa Nostra, pero también de la Camorra y la 'Ndrangheta. Bien, vamos a pasar ahora a ver la cronología del crimen organizado transnacional. Después de haber visto varias publicaciones, creo que estas son las fechas, digamos, más relevantes, ¿no? Bien, vemos en el año 1943 que gracias a la relación de los grupos mafiosos en ambos continentes, como son América y Europa, pues como tenían unas relaciones fluidas, esto facilitó el desembarco aliado en Sicilia.
principalmente gracias a un pacto entre Lucky Luciano y el gobierno estadounidense. Ya en la segunda mitad del siglo XX aparecen conexiones entre diversos grupos del crimen organizado que colaboran en el establecimiento de redes de tráfico, primeramente de tráfico de droga y tabaco, y luego ya de tráfico de armas y de personas. Cualquier cosa que sea susceptible de proporcionar importantes beneficios es un negocio y ahí están ellos. Desde la década de 1950 hasta ya su desmantelamiento, en el año 1972, funcionaba la que era conocida como French Connection. Imagino que recordarán, los más viejos del lugar recordarán la película. Que importaba opio desde Turquía, lo convertía después en heroína en Francia y distribuía en Estados Unidos y Canadá. Luego, esta trama estaba implicada por mafiosos corsos y norteamericanos. Ya posteriormente, los corsos fueron reemplazados por traficantes de distintas nacionalidades, principalmente los italianos Pietro Bernengo y Gaspare Mutolo, el turco Yaşar Musululu y el chino Koç Bakin, junto con la familia siciliana de los Badalamenti, los Bonanno de Nueva York y el clan napolitano de los Bardellino. Entre 1975 y 1985, la organización Pizza Connection exportaba 700 kilos de heroína tailandesa a Estados Unidos, teniendo bases operativas en España y en Brasil, realizando operaciones en 8 países y a través de 52 bancos, blanqueando posteriormente los beneficios en Suiza y el Caribe principalmente. De esta manera, hacia el año 1982, la Cosa Nostra controlaba ya la distribución de cerca del 80% de toda la heroína consumida en el nordeste de Estados Unidos. Luego se realizó un salto, digamos, a la globalización mediante alianzas estratégicas entre distintas organizaciones, realizando además pactos estables, principalmente a partir de la segunda mitad de la década de los años 80. Con esto tenemos también el primer caso que se produciría en el año 1988 en Aruba, durante la celebración de una cumbre entre los representantes del Cártel de Medellín y de la Cosa Nostra siciliana para el envío de 565 kilos de heroína a Castelmare, señalándose que sería primero una serie de envíos con el fin de que la Cosa Nostra obtuviera el monopolio del tráfico de la cocaína en Europa occidental. Ya vemos que aquí ya se empiezan a producir, lo que dijimos antes, una serie de pactos entre distintas organizaciones. Ese mismo año, en el año 88, se produce un acuerdo parecido entre colombianos y rusos. Ya en 1989 caen los regímenes comunistas en Europa. Esto provocó que se pasara a una economía de libre mercado, ya que aquellos que estaban antiguamente en el régimen comunista se aumentaba la población alemana, la población de Europa, y ya teníamos un mercado mucho más amplio. Por lo cual esto propició que hubiera un aumento en la delincuencia económica, en el fraude y en el lavado de dinero. En el año 1991 tenemos ahí, se produjo un nuevo contacto en Varsovia entre rusos y representantes de la Cosa Nostra, la Camorra y la Drangheta. Posteriormente, las reuniones continuaron en Moscú y se logró establecer una red de distribución de droga y venta de material nuclear. Ese mismo año, también en Praga, se produjo otro encuentro secreto entre los italianos y el grupo CIS para proteger nuevas rutas de droga por la Europa central y oriental. Ya en el año 1992, la Duomo Connection, que estaba asociada a la familia Flacchi, Trovato, Papalia, Sergi Boravito, Pagliatini de la Drangheta y los clanes de Carolo, Fidanzati, Huila de la Cosa Nostra siciliana, se reúnen con la finalidad de comprar cocaína a Argentina y heroína a Turquía, y armas para la Camorra también, blanqueando luego, posteriormente, los beneficios en bancos suizos y en negocios hoteleros de Milán.
En el año 93 se realiza una reunión entre rusos e italianos para repartirse el mercado en Alemania y en la Europa septentrional. Pasando a noviembre del año 94, se produce un encuentro en Bion, Francia, entre representantes de la familia Gambino de Nueva York y los bosses japoneses, colombianos, rusos y chinos, para repartirse el tráfico de droga, la prostitución y la extorsión en la Europa occidental, compartir medios y evitar que las rutas se saturaran. Como ven, ellos hacían su propio mercado común, repartiéndose beneficios, no saturando las líneas logísticas y organizándose lo más posible para poder hacer que sus ganancias fueran lo más grande posible. Ya en el año 1995, en Las Vegas, entre los días 6 y 7 de octubre, se reúnen varias familias de la Cosa Nostra norteamericana y representantes tanto de la Yakuza y de la Triada para negociar la cooperación y la distribución de actividades permitiendo el tráfico de heroína a las organizaciones asiáticas. En el año 96, el 11 de febrero, en Fairview, New Jersey, la denominada Cumbre de la Troika se realiza entre familias estadounidenses con representantes de las bandas rusas de Solovsetskaya y Dolgoprudnaya sobre cooperación en el tráfico de heroína. Como ven, si estos señores en vez de dedicarse a estas cosas y a estos negocios hicieran cosas más productivas para todos, seguramente saldríamos todos ganando porque tontos se ve que no son y se organizan bastante bien. Ya en el siglo XXI, la Cosa Nostra y la Camorra cooperan en el tráfico de cocaína y heroína en Europa, conforme a un acuerdo por el que se repartían los mercados de venta. La Cosa Nostra controlaba la ruta de heroína a Estados Unidos y dejaba en manos de la Camorra tanto el apoyo logístico como la distribución y la explotación de las rutas europeas. En cuanto a la cocaína, la Cosa Nostra y la Camorra comparten negocio con productores colombianos. Todo esto hace que, con los inmensos beneficios generados por el tráfico de drogas y su posterior blanqueo, les permite construir imperios que combinan economías lícitas e ilícitas y cuyos capitales superan el Producto Interior Bruto de muchos países. Esto lo veremos a posteriori en otra diapositiva. Disponen de ingentes sumas de dinero para corromper cualquier obstáculo. Y cuando decimos corromper obstáculos en un Estado, que no sea un Estado muy democrático, funcionarios, etcétera, adquirir sofisticadas herramientas tecnológicas también y su naturaleza transnacional en sus operaciones criminales, que es lo que estamos viendo aquí, hace que puedan cruzar varios países, desembocar en uno, entrar en otro, salir, infringir leyes de distintos países, de distintas nacionalidades. Todo esto lo que provoca es una dificultad a la hora de poder trabajar tanto los jueces, los fiscales como la policía de los distintos países, puesto que se van cruzando fronteras y esto les dificulta mucho el trabajo. Bien, vamos a ver ahora alguna definición del crimen organizado transnacional. Como vemos en la diapositiva, es una criminalidad que fluye en las estructuras económicas y sociales de los estados contemporáneos. En el año 94 es cuando Naciones Unidas logra un mayor consenso internacional al respecto en cuanto a su definición al reunir a representantes de 142 estados en Nápoles, en Italia, entre los días 21 y 23 de noviembre de dicho año, para aprobar una declaración política y un plan de acción global contra la criminalidad organizada transnacional. Pero lo especialmente interesante de esta convención es el interés por establecer definiciones comunes de aspectos claves como qué es un grupo criminal organizado, qué es un delito grave, qué es un delito transnacional, etc. Para evitar, como hemos dicho antes, que en un mundo plagado de diferencias podamos tener más problemáticas e intentar conseguir un aspecto global en cuanto a las definiciones. El verdadero punto de partida
es el significado que se le da en la Convención de Naciones Unidas contra la Criminalidad Organizada Transnacional del año 2000, realizada en Palermo, en Italia. Vamos a dar un pequeño punto aparte, que a los efectos de afinar el concepto de criminalidad organizada transnacional es preciso tener en cuenta una cuestión metodológica. Cuando hablamos de criminalidad organizada transnacional, estamos refiriéndonos a una realidad criminológica, mientras que cuando hablamos de delito transnacional nos referimos a un concepto jurídico. Esto debemos tenerlo claro. Bien, continuemos. En la elaboración de la Convención de Palermo se impuso la construcción científica de un criminólogo estadounidense llamado Gerhard Müller, que ya utilizó por primera vez en el V Congreso de Naciones Unidas en el año 1975 la expresión anglosajona de Transnational Crime. De ahí también la nomenclatura que ha ido ganando terreno en estos años y al final se ha quedado como criminalidad organizada transnacional. Como decimos, tras este Congreso de Naciones Unidas del año 2000, ya quedó asentado que cuando se denomina criminalidad organizada transnacional, se trata de un fenómeno criminal que trasciende las fronteras de los territorios nacionales y, por tanto, transgrede las leyes de diversos estados y tiene un impacto sobre otro país. En síntesis, se hace referencia a que la actividad delictiva que estamos y que se extiende dentro de los distintos países está violando a sus respectivas legislaciones. Vamos a ver algunas definiciones respecto al crimen organizado transnacional. Según, por ejemplo, el diccionario panhispánico del español jurídico, es la actividad delictiva llevada a cabo por un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante un cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material que representa carácter transnacional. Es evidente que la distinción fundamental con el crimen común o desorganizado, si se le puede llamar así, radica en el desafío que el crimen organizado plantea a los estados y a la sociedad en términos de gobernabilidad. Para Naciones Unidas, ya otra definición en el 2015, se trata de actividades colectivas de 3 o más personas unidas por vínculos jerárquicos o de relación personal, que permiten a sus dirigentes obtener beneficios o controlar territorios o mercados nacionales o extranjeros mediante la violencia, la intimidación o la corrupción, tanto intensificando la actividad criminal como con fines de infiltrarse en la economía legítima, en particular mediante una serie de manifestaciones delictivas como podrían ser tráfico de drogas y blanqueo, trata de personas y explotación de la prostitución, falsificación de moneda, tráfico ilícito de objetos culturales, tráfico ilícito de material nuclear, terrorismo, tráfico de armas y explosivos, tráfico ilícito de vehículos y corrupción de funcionarios. Tenemos otra definición de la Interpol en el año 2015, en la que dice que el crimen organizado transnacional debe de cumplir una serie de requisitos, que serían que el grupo lo formen más de 3 personas, que actúe durante un largo tiempo, que el delito que cometa sea grave y que obtenga beneficios de poder o influencia. Y además, también al menos 2 de los siguientes requisitos: que en el seno del grupo haya reparto de tareas, que tenga jerarquías y disciplina interna, que sea internacionalmente activo, que usen la violencia o la intimidación, que monten estructuras empresariales para desarrollar o enmascarar sus actividades, que participen en el blanqueo de dinero o que sus actos se beneficien de la corrupción. Recordemos que de estos últimos requisitos, 2 serían necesarios aparte de los anteriores que hemos dicho. Simplificándolo todo un poco, sería que debe de constar de 3 elementos básicos: una organización, una estabilidad y una continuidad. Bien, después de ver la definición, vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva sus características. Sí diré que intentaré ir un poco más rápido porque veo que en solo 5 diapositivas llevamos ya casi 20 y tantos minutos. Así que vamos a ellos. Bien, aquí vemos que vamos a diferenciar entre el crimen organizado y el crimen común
y vemos que es una tarea que hay que una cierta discusión jurídica para darle un tratamiento legal y de seguridad para operativizar las investigaciones criminales en los que distintos tratadistas, analistas, investigadores y juristas no logran ponerse de acuerdo en un todo. Es muy complicado poner de acuerdo a todos los países sobre las características, sobre las definiciones, etcétera. Pero bueno, vamos a ver aquí una serie de características que consideramos generales. Rebasa el control gubernamental, dada su compleja organización y sus redes en las que se articulan, se ha expandido en gran parte del territorio nacional, así como en sus fronteras, y se ha insertado en diversas instituciones del Estado, especialmente en aquellas que poseen servicios de seguridad o en las encargadas de impartir justicia. Tiene una estructura jerárquica, tiene una organización jerárquica, normalmente suele ser familiar o de grandes relaciones de afinidad, que les permite que esa estructura sea sólida para planificar y definir objetivos basados en un sistema de tipo empresarial. Tiene una cohesión interna, no puede ser de otra manera, utilizan las amenazas y la violencia, pudiendo llegar al caso, en caso de necesitarlo, de llegar al asesinato para lograr la lealtad de sus miembros y sus jefes. No es ideológico, porque ellos no persiguen fines políticos, no buscan un poder político, sí quieren alcanzar un poder político para poder obtener sus beneficios, pero no por el mero hecho de ellos querer tener poder político. Lo que buscan realmente es tener una influencia que les permita tener acceso a sus prebendas y a sus negocios, así como gozar de un velo de impunidad para poder desarrollar sus actividades ilegales. Es la corrupción el elemento fundamental sobre el cual se sostiene para lograr captar a los funcionarios que más le convengan. Cuando hablamos de funcionarios, de políticos, no solo cuando decimos funcionario es el pobre funcionario que está ahí trabajando. Tiene una dimensión transnacional, evidentemente, si no, no estaríamos hablando del crimen organizado transnacional. Este crimen tiene una alta capacidad de adaptación en el nuevo contexto mundial. La creación de múltiples redes y la operatividad de las mismas son el resultado de un fenómeno de globalización económica, tecnológica y de comunicaciones, lo que les permite un manejo óptimo en el mundo para cometer diversas acciones ilícitas y a la vez fortalecerse y expandir sus organizaciones criminales. Todo esto, a veces la globalización nos trae cosas buenas y en este caso nos trae cosas malas. Es integral, es decir, ha adquirido dimensiones globales en lo geográfico, transnacional, en lo único-cultural, multiforme en los acuerdos que forma con sectores políticos y sociales y pluriproductivo en cuanto al abanico de productos que comercia. Bien, en cuanto a la aceptación, ellos buscan la aceptación y el reconocimiento y todo el caso, por ejemplo, de la narcoactividad está directamente relacionado con la solución que ellos tratan de dar a los problemas de tipo político, social y económico de la mayoría de la población, donde ellos lo que tratan es de ganar la simpatía y el apoyo del segmento de la población que está empobrecida, que está enfadada con su régimen político y entonces les permite convertirse en actores sociales y gozar de la seguridad que les brinda el apoyo de esos grupos poblacionales. Ellos realizan actividades para ayudar a la población, dan comida, hacen escuelas. Ellos necesitan la aceptación del grupo social. Otra serie de características, que son las que tenemos aquí en verde, son pues bueno, una finalidad esencialmente económica. El principal objetivo es la búsqueda de beneficios. Como hemos dicho antes, no tienen objetivos políticos, no tienen objetivos de gobernanza, sí que los tienen, pero es para alcanzar esencialmente esa finalidad económica, no tienen per se una finalidad política. Su principal objetivo es la búsqueda de beneficio económico. Cualquier otra finalidad que pueda aparecer es meramente instrumental y por tanto es subordinada a la primera, es decir, a conseguir dinero. Implicación en actividades ilícitas complementadas con actividades legales. Ellos, para alcanzar sus objetivos, desarrollan actividades prohibidas por la ley, pero los beneficios obtenidos suelen provenir de una combinación de negocios legales constituidos esencialmente para el blanqueo de dinero y esos beneficios económicos los encubren a través de
sus actividades, de ese tipo de actividades legales. El empleo de medidas de seguridad. Ellos toman grandes medidas de seguridad, principalmente dirigidas a salvaguardar en caso de las actuaciones del Estado y contra otros grupos criminales y contra su propio grupo criminal en caso de que tenga sospecha de que pueda haber algún tipo de divergencia. Y la organización se dota de tipos de medidas de seguridad. Tienen adaptabilidad, es como un ente vivo. El grupo criminal modifica sus procedimientos, asume nuevas modalidades ilícitas, diversifica sus métodos, sus rutas criminales, sus negocios, buscando siempre ventajas entre la respuesta del Estado, ante las instituciones y ante otros grupos criminales. Ellos siempre van por delante. Uso de influencia o corrupción. Utiliza la corrupción y otras formas de presión e influencia aspirando en casos a consolidar posiciones de poder político y actuar como un grupo de presión para intentar controlar distintas instituciones, pero como hemos dicho siempre con la finalidad esencialmente económica. Su interés es el dinero. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ver las consecuencias y el impacto global que tiene el crimen organizado. Bien, se infiltran en sectores económicos y energéticos. Sus actividades tienden a corromper el normal desarrollo de estos mercados y tienen un efecto desestabilizador en los intereses nacionales. En el punto 2 vemos que apoyo logístico, informativo a terroristas, agencias de inteligencia y gobiernos de otros países. Históricamente los gobiernos de terceros países y sus servicios de inteligencia han utilizado a estos delincuentes para conseguir sus fines. Hoy en día lo siguen haciendo, sobre todo en aquellos lugares donde la separación entre la delincuencia organizada y los cuerpos de seguridad e inteligencia es a menudo confusa. Contrabando, tráfico de drogas y de personas. El contrabando causa billones en pérdidas. Tráfico de drogas es un grave daño a la salud pública y el tráfico de personas conlleva la explotación y la amenaza contra la salud y la vida de los seres humanos. Las fronteras son vistas por los delincuentes más que como una barrera o un impedimento, como una oportunidad para poder incrementar sus beneficios económicos. Las redes criminales más sofisticadas son expertas en explotar la brecha y las debilidades de los controles fronterizos, tratando de buscar oportunidades para la corrupción, corrompiendo a los funcionarios de fronteras. Explotación de los sistemas financieros nacionales e internacionales para traspasar fondos ilícitos y lavar dinero. Para eso, tratan de corromper también intermediarios financieros a nivel global. La delincuencia organizada euroasiática, por ejemplo, ha perfeccionado sus técnicas para evitar los robustos controles antilavado existentes y tiene la capacidad de realizar transferencias a través del sistema bancario, disfrazando tanto la fuente como la propiedad de los fondos. Este éxito contra las instituciones democráticas ha abierto a la delincuencia organizada un nuevo mercado, ofrecer a otros, por una comisión, realizar ese lavado y esas transferencias de fondos de unas entidades a otras, evitando los controles financieros. Es muy común también, además de tener cuentas abiertas en los diferentes países donde operan, que las tengan en paraísos fiscales. El uso de ciberespacio para actuar contra personas e infraestructuras, utilizando innumerables técnicas para robar cientos de millones de euros, en este caso, a costa de los consumidores particulares y las empresas, afectando al normal desarrollo de la economía. Y estas técnicas son un riesgo para la seguridad de la información, para la seguridad personal y para la estabilidad de los negocios y las infraestructuras gubernamentales, por no mencionar la seguridad y la solvencia de los mercados de inversión financiera. Manipulación de los mercados de valores y comisión de grandes fraudes. Mientras se realiza el fraude, se roba a los inversores, a los consumidores y a las instituciones gubernamentales billones de euros. Estos mercados han sido especialmente atacados por la delincuencia organizada. La limitación de la jurisdicción para los agentes de la seguridad nacional merma la capacidad investigativa de estos, pero no la de los delincuentes que operan desde una pluralidad de base e incluso de forma virtual. La corrupción hace que busquen a personas a las que corromper
para actuar de forma impune y proteger su mercado ilícito, incrementando su influencia. Es una necesidad para los delincuentes. Si no tienen a personas dentro del sistema, ellos no pueden actuar. El cohecho de funcionarios u otros agentes públicos o privados es un riesgo doble, puesto que facilita la infiltración de la delincuencia organizada y resta credibilidad a la institución. El uso de la violencia o de la amenaza de esta como base de poder es un fuerte componente psíquico en las personas. Una rápida y resolutiva intervención estatal resuelve el problema, pero si éste se enquista en una calle, en un barrio, en una ciudad, puede comenzar a suponer un problema debido a que el poder que adquieren los delincuentes subyugan a los ciudadanos. Vamos a ver ahora el impacto global que tiene todo el crimen organizado en cuanto a cifras en este caso. Todo esto que hemos visto antes lo podemos cuantificar y, por ejemplo, se sabe que en el año 2021 los ingresos totales de los grupos de delincuencia organizada se acercan a los 2 billones de dólares al año. Cuando hablamos de delincuencia organizada siempre nos referimos a la transnacional. El acceso en línea permite a estos delincuentes cometer delitos casi desde cualquier lugar. Como afirma el FBI, estos grupos pueden atacar a las víctimas y ejecutar sus esquemas desde cualquier parte del mundo. Por lo tanto, el alcance de su presencia dentro de un área determinada no refleja el por qué tiene que tener el grado de amenaza que representan. Pensemos realmente lo que significa 2 billones de dólares. Respecto al porcentaje que representarían estas actividades ligadas con la economía ilegal o el crimen, es importante resaltar que según el Foro Económico Mundial, las principales actividades ilícitas representan entre el 8 y el 15% del Producto Interior Bruto Mundial. Como vemos, es, permítanme la expresión, una burrada. Es decir, que si el crimen organizado transnacional fuera un país, sería la 10ª economía más grande del planeta, mayor de las que ustedes ven ahí reflejadas en la diapositiva, y que si se fijan hay países que no son precisamente ni pequeños ni que no tengan materias primas. Está Brasil, está Rusia, España, un país moderno, Arabia Saudita, Países Bajos y hasta 196 países y territorios más. Vamos a pasar ahora a ver los negocios más lucrativos que tienen estos delincuentes. La falsificación de productos y piratería de derechos de autor y de películas con contenidos digitales, legalmente clasificados como robo de propiedad intelectual, es una de las principales fuentes de utilidad para el crimen organizado. De acuerdo con R-Strategic Global, las utilidades mundiales fueron de 1,2 billones de dólares en 2017 y alcanzaron 1,8 billones en 2020. En 2017, la venta en línea de productos falsificados representaron pérdidas para las empresas de unos 323.000 millones de dólares. El narcotráfico es otra fuente importante de ingresos y un estudio realizado por el Global Financial Integrity estima el valor anual del mercado global de droga entre 426.000 millones y 652.000 millones de dólares. El tráfico de personas también y los trabajos forzados son la tercera fuente de ingreso y, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, actualmente hay 25 millones de personas que serían víctimas de estos delincuentes que ganan unos 150.000 millones de dólares anualmente con este tipo de tráfico. La tala ilegal de bosques y selvas en el año 2021, este negocio les dejó a los delincuentes entre 51.000 millones y 152.000 millones de dólares según la Agencia Europea para el Desarrollo Internacional. También el robo de combustible es otro delito importante y está principalmente liderado por los cárteles de la droga mexicana y bandas de Europa Oriental y África. El valor de este negocio se le considera en unos 133.000 millones de dólares al año. Vamos a ver otros negocios como el tráfico ilícito de armas de fuego, que genera entre 170 y 320 millones de dólares por año. El tráfico ilícito de recursos naturales,
que abarca el contrabando de materias primas, entre ellas diamantes, oro, metales raros. Con frecuencia este tipo de materias primas se encuentran en zonas de conflictos. Además, los delincuentes de financiar este tipo de los grupos delictivos de la zona, incluidos los grupos terroristas, con esta clase de actividad clandestina, en última instancia también están contribuyendo a la deforestación, al cambio climático y a la pobreza de la zona. Comercio ilegal de flora y fauna es otro negocio muy lucrativo, en el que los cazadores furtivos consiguen pieles y partes del cuerpo de distintos animales para exportar a mercados extranjeros. Tenemos el tráfico de marfil, cuernos de rinoceronte, pieles y huesos de tigres, etc. También esto conlleva el riesgo de transmisión de enfermedades de algún tipo de flora o fauna silvestre que pueda estar contagiada de alguna enfermedad y la pueda pasar a estos países de destino, bien a personas o bien a otros animales. La venta de medicamento adulterado es también un motivo es un negocio y es un motivo de una gran preocupación, ya que entraña un potencial riesgo para los consumidores al no saber qué es lo que están consumiendo. La delincuencia cibernética es otro tipo de negocio que abarca varios sectores, pero uno de los más lucrativos es el hurto de identidad, que ha generado alrededor de 1.000 millones de dólares por año. Como ven, nada se escapa a estos delincuentes. En un mundo desorganizado como es el nuestro, a pesar de que hablamos mucho de la globalización, se ve difícil que exista una coordinación internacional para combatir exitosamente este tipo de crímenes. Bien, vamos a ver ahora una serie de datos globales actualizados. Esta parte la haré un poco más rápida, la dejaré un poco de tiempo así para que ustedes puedan ver las diapositivas, pero son una serie de datos que simplemente se ven y no hay mucho que comentar. Bien, el primer componente del índice que vemos aquí sobre la criminalidad consta de dos subcomponentes, que son los mercados criminales y los actores criminales. El primero lo podemos definir como los sistemas políticos, sociales y económicos que rodea toda la etapa del comercio o la explotación de ilícitos de mercancías o de personas. Se han agregado 5 nuevos mercados criminales a los normalmente ya tradicionales también, como son la extorsión, productos falsificados, bienes de consumo, delitos cibernéticos y delitos financieros. Bien, la corrupción sigue estando excluida de este índice como mercado delictivo independiente porque se trata como un factor agravante a la hora de determinar las puntuaciones de cada uno de los 15 mercados delictivos. Además, la corrupción también se refleja en los actores criminales. Decir que al tratarse estos indicadores de una evaluación dirigida por expertos, estos están sacados de unas evaluaciones que se han realizado y en una serie de informes, el índice puede tener algún sesgo implícito y de confirmación tanto en su desarrollo como en la interpretación de los resultados. En respuesta, la metodología del índice está diseñada para limitar lo más posible estos riesgos y en la mayor medida posible a través de múltiples revisiones independientes y anónimas y pautas de desarrollo estandarizadas, lo cual no quiere decir que se logre conseguir del todo. Bueno, aquí vemos los actores criminales, vemos los mercados criminales y ya hemos dicho que se han incluido dentro de estos mercados, se han incluido 5 mercados nuevos. Bien, aquí tenemos unos indicadores de resiliencia. Bien, con el fin de producir una descripción completa y precisa del entorno de la delincuencia organizada en diferentes contextos, en la medida de lo posible, el índice, que veremos después, también evalúa la calidad y la eficacia de las medidas de resiliencia a nivel nacional, que son todas las medidas que se toman para evitar los actos del crimen organizado. Ven que hay 12 indicadores. Mientras que la puntuación de la criminalidad permite a las partes interesadas identificar las amenazas y su potencia, la puntuación o resiliencia, como hemos dicho, habla del tipo y de la eficacia de las medidas que los estados tienen para lograr soluciones a las amenazas de la delincuencia organizada a las que se enfrentan. Dada la naturaleza de la delincuencia organizada y su variada dinámica en todo el mundo, la resiliencia es diferente en diferentes contextos.
Las intervenciones que funcionan en una región, por ejemplo, pueden tener poco impacto en niveles de criminalidad en otra región, en otro país, o incluso dentro de un mismo país, como hemos dicho, dentro de una región o dentro de una ciudad. Para dar cuenta de los diferentes problemas planteados por la delincuencia organizada, en una amplia gama de contextos, las medidas de resiliencia son de gran alcance y son multisectoriales. En su conjunto, como hemos indicado anteriormente, hay 12 indicadores de resiliencia que constituyen los componentes básicos de las sociedades para proporcionar respuestas holísticas y sostenibles a la delincuencia organizada. Estos 12 indicadores que componen la resiliencia se mantienen igual desde el índice que se realizó, el estudio que se realizó en el año 2021, y en general se observaron cambios muy leves en el nivel de resiliencia en el año 2023, pero apenas se ha mantenido sin cambios porque algunos han subido, algunos han bajado y al final la media a nivel mundial sigue estando en 4,81, que veremos después en un mapa. El orden de los indicadores es mayor o menor puntuación, al final se queda todo sin cambio. Sin embargo, no quiere decir que no haya habido cambios en la dinámica nacional o regional, porque hablamos de que veremos el indicador de la resiliencia a nivel global. Veremos algunos ejemplos también de resiliencia y de criminalidad en algunos países y compararemos después, veremos que hay algún país que comparamos, no cogemos todos porque es imposible. Bien, vamos a ver en la siguiente diapositiva que esto que ustedes están viendo aquí es en los índices de criminalidad y aquí leemos que sobre la altura y la anchura de la pirámide, la puntuación de los mercados criminales está representada en este caso por la base de la pirámide y la puntuación de los actores criminales que hemos visto antes está representada por la altura, siempre en una escala del 1 al 10, y el panel azul vemos que es la resiliencia y está representada por la altura del panel, que se puede identificar también por el lateral del panel. Ven ahí que pone extremadamente efectivo o inefectivo en función de la altura del panel. Vemos más adelante, aquí podemos ver un ejemplo. Estas son las medidas tomadas a nivel global. La forma piramidal representa la puntuación de la criminalidad, el promedio simple de los mercados criminales y la puntuación de los actores criminales. La puntuación de la criminalidad global, luego lo veremos también en un mapa en general, es de 5,03, que está compuesto por la puntuación de los mercados criminales globales, que sería de 4,88, y la puntuación de los actores criminales, que es de 5,19. La puntuación de la resiliencia global es 4,81. Bien, aquí pueden ver la puntuación criminal por continente. Pueden ver, en este caso el más exagerado, las medidas de resiliencia en comparación con el crimen. Bien, aquí pueden ver también la diferencia, por ejemplo, entre el crimen, la resiliencia. Pueden ver América, Europa, igualmente, donde más resiliencia hay, como pueden ver, es en Oceanía, que ha aumentado en 0,09 puntos su resiliencia. Sin embargo, por ejemplo, en Asia vemos que ha bajado. Y aquí vemos la criminalidad ha subido en todos los continentes, los mercados criminales también y los actores criminales también. Aquí vemos lo que hemos dicho antes, el promedio mundial, que era 5,03, que había subido, y como dijimos también, 4,81 de resiliencia, por unas bajadas y otras subidas, al final se queda siempre en el mismo, en el 4,81. Y aquí ven que ha subido la criminalidad 0,16, 0,22 puntos los mercados criminales y 0,09 los actores criminales. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí, como dijimos, íbamos a ver un mapa. Bien, pues vemos el mapa global de la resiliencia y el mapa global de la criminalidad. Todo desde el 1 al 10 y en nivel 503 hay mayor criminalidad a nivel mundial que lo que son las medidas de resiliencia que siguen inalterables y la criminalidad ha subido. Podemos ver
las referencias, la brecha crítica entre los crecientes niveles de delincuencia mundial y las políticas sostenibles y las medidas de la sociedad civil son necesarias para abordar la implantación de normativas. El déficit se puede entender mejor cuando se analiza en el contexto del orden mundial en el que estamos viviendo, que es más fragmentado y es más inestable. Estamos viendo ahora mismo el tema de Israel, el tema de que ya llevamos con ellos de Rusia, la guerra en Europa, etcétera, etcétera. El mundo que salió de la pandemia es una paradoja. Por un lado, la comunidad global está más interconectada y depende de las herramientas en línea que impulsan la digitalización. Pero por otro, está aún más dividido y plagado de mayor desigualdad, inestabilidad y tensión geopolítica. En un contexto de avances tecnológicos, profundización de la globalización, crisis política y conflictos, los actores criminales encuentran oportunidades para el comercio ilícito aprovechando todas estas dinámicas. La delincuencia organizada ha encontrado una forma de adaptarse y de explotar vulnerabilidades específicas y estas oportunidades se aprovechan para que surjan casos de abundante disponibilidad de recursos que se puedan intercambiar ilegalmente. Y en otros, la escasez o la explotación de recursos y de datos en líneas hace que las organizaciones criminales consigan sus objetivos. Por esta razón, vale la pena recordar que las diferencias conceptuales son importantes. Si bien el índice que estamos viendo muestra cómo cambia y se desarrolla la delincuencia organizada transnacional a nivel macro, también nos permite centrarnos en regiones o países concretos y mercados específicos. Veremos ahora algunos, empezando por el caso de España, donde veremos sus actividades ilícitas, se han subido, se han bajado. En resumen, cada país tiene sus características peculiares, lo que hace que cada uno sea vulnerable al crimen organizado de una manera o de otra y que ese tipo de negocio pueda ser irrelevante o no en función de los valores del Estado. Bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí vemos los actores criminales. El promedio global del año 2023. Tenemos, se fijan, han subido todos. Se incluyen ahora como nuevo actor los actores del sector privado, por eso no se tienen datos de años anteriores, se han metido ahora en este análisis. Entonces vemos que el segundo subcomponente de la criminalidad, del que hablamos anteriormente, son los actores criminales. Evalúa la estructura e influencia de los 5 tipos de actores criminales. Grupos de estilo mafioso, redes criminales, actores incrustados en el Estado, actores extranjeros y actores del sector privado. Sigue siendo cierto que no todos los grupos delictivos, de la multitud de los grupos que hay en todo el mundo, cabrían dentro de la estrategia clara. Algunos podrían estar en 2 a la vez e incluso en un grupo nuevo, si hubiera que crear un grupo nuevo, o podrían estar en 3 o en 1, en función de lo que se creyera conveniente. Teniendo esto en cuenta, los 5 tipos de actores que indican aquí son amplios en todas sus características y abarcan la mayor cantidad posible de dinámicas de los actores criminales. La puntuación global media, como podemos ver, es de 5,19 y al igual que los resultados de 2021, el subcomponente de actores delictivos volvió a ser el factor principal para aumentar la puntuación global de la criminalidad. Al desglosar los resultados por tipo de actor, los actores integrados en el Estado siguen dominando el panorama delictivo como principal conducto para el crimen organizado en todo el mundo, con una puntuación media de 5,95. Vemos aquí que sobresale sobre otros tipos de actores criminales, seguido muy de cerca por redes criminales y por actores extranjeros. Sin embargo, también es importante reconocer el alcance y la influencia continua que ejercen los otros tipos de actores criminales. A pesar del nivel relativo de influencia, los incrementos que se han observado consistentemente en todos los indicadores de los actores criminales muestran que independientemente de la estructura de los grupos criminales o del origen de los miembros de los mismos, los perpetrados del crimen organizado
perpetradores, del crimen organizado han ampliado su alcance y el nivel de perpetración y de penetración del año 2021. Por un lado, gracias a las oportunidades delictivas que ofrece el ciberespacio, que cada vez son más amplias, que han encontrado nuevos dominios donde ejercer su influencia. Y por otro, supuestamente han explotado los desafíos del orden global post-COVID para consolidar sus actividades. En conjunto, los resultados subrayan cómo los actores criminales que forman parte del aparato estatal o que actúan dentro de él sigue siendo un impedimento importante para el desarrollo y la implementación de las estrategias efectivas contra el crimen organizado. Ya hablábamos antes, en las anteriores diapositivas, que es muy importante para estas organizaciones tener poder político, pero no por el hecho del poder político, sino para poder controlar todo lo que es el aparato del Estado. Contra más tentáculos puedan extenderse mejor, para poder ellos tener libertad para sus negocios ilícitos. En los países en los que el indicador de los actores integrados en el Estado fue de 9 o más, el 85% se encuentra clasificado en regímenes autoritarios del índice de democracia. Es normal que en regímenes autoritarios este tipo de actores integrados en el Estado sea mayor que en otros países más democráticos, puesto que es más difícil la compra, digamos, del funcionario, del político de turno, etc. Bien, además, los actores extranjeros, podemos ver aquí también, es un grupo que comprende redes delictivas, un grupo de estilo mafioso, actores del sector privado y otros integrados en el Estado, que simplemente opera fuera de su país de origen. Están intrínsecamente vinculados a las redes delictivas nacionales, como lo ejemplifica la correlación, que es moderadamente positiva, del 0,53, observada entre los dos tipos de actores criminales. Bien, vamos a ver, importante, los actores del sector privado. A menudo se piensa que el sector privado es víctima de la delincuencia organizada y que las actividades delictivas afectan a las empresas legítimas, ya sea por inseguridad creada por cierto delito o por actores delictivos directos, como puede ser la extorsión. Dicho esto, el sector privado también se ha convertido en un facilitador y un participante clave en la delincuencia organizada, teniendo puente entre la economía lícita e ilícita. La participación del sector privado en la delincuencia organizada abarca desde la facilitación del blanqueo de los ingresos obtenidos por las actividades ilegales hasta participación en actividades delictivas mediante colusión. Los agentes del sector privado participan en varios mercados delictivos, incluidos los mercados financieros, especialmente en lo que se trataría la evasión fiscal y la malversación de fondos, así como actividades de contrabando. Ciertas industrias, como la construcción, los bienes raíces, la hospitalidad y el transporte, son particularmente susceptibles a la influencia del crimen organizado. Por lo tanto, es esencial tener en cuenta la participación de estos actores para lograr una comprensión integral del panorama delictivo. Bien, vamos a continuar viendo los mercados criminales, ya nos estamos acercando al final. Bien, vemos que la media mundial del componente de criminalidad se situó en 5,03 sobre 10, es decir, 0,16 puntos más que en el año 2021. El análisis de los resultados muestra que la puntuación global de la criminalidad habría aumentado aún más si solo se consideraran los 10 mercados criminales originales, sin haber puesto los 5 que se pusieron más tarde. Es más, hubiera sido mayor sin esos 5, con un promedio de criminalidad del 5,10. Lo que sugiere que los otros 5 nuevos mercados son menos generalizados en promedio a nivel mundial que los 10 primarios o los 10 originales. Sin embargo, en uno de los nuevos mercados, el de los delitos financieros, resultó ser más generalizado a nivel mundial, con una puntuación de 5,98. De hecho, la delincuencia financiera se encuentra entre los 3 mercados criminales más generalizados en todos los continentes, además de las Américas, donde es uno de los 5 más destacados.
Después están los delitos financieros, la trata de personas, el comercio de cannabis y el tráfico de armas, que se identifica como el tercer y cuarto mercado más prevalente a nivel mundial. Todos los mercados delictivos del índice de 2021 crecieron en omnipresencia a nivel mundial en el periodo de datos actual, que es ya el del 2023, siendo la puntuación global para el tráfico de personas la que más aumentó en 0,39, seguido del comercio de drogas sintéticas y el comercio de cocaína, y por el contrario el comercio de heroína fue el que menos movimiento experimentó en 2023, con un aumento de tan solo 0,10 puntos. Los delitos emergentes, especialmente los facilitados por Internet, son una amenaza universal y, según se sabe, todo esto está aumentando. En el contexto pospandémico, las desigualdades financieras son más que evidentes, las intersecciones entre actores públicos y privados involucrados en la corrupción es más estrecha y la política y los conflictos impulsan la vulnerabilidad de los países ante el crimen organizado. Los nuevos indicadores de criminalidad se han incluido para proporcionar una imagen más precisa y más completa del panorama mundial de la delincuencia organizada para nivelar el campo de juego. En otras palabras, podríamos decir que los países que pueden no haber experimentado niveles generalizados de criminalidad cuando se calificaron utilizando los mercados, los actores originales, ahora sí que pueden ver aumentadas sus puntuajes de criminalidad con la inclusión de los nuevos mercados y viceversa. Ningún país está exento de la delincuencia organizada, aunque la forma en que se manifiesta de un país a otro puede ser muy diferente, dada la idiosincrasia de cada uno de ellos. Al explotar los nuevos indicadores de criminalidad del índice, es imposible no notar cuántos están significativamente influenciados por la evolución de las tendencias globales. Los delitos financieros abarcan diversos delitos, desde las prácticas ilícitas tradicionales, como la evasión fiscal y el uso indebido de fondos, hasta formas hoy en día más sofisticadas de malversación y fraude. Estos delitos son posibles gracias a Internet, a las nuevas tecnologías, la nueva era, y conllevan un riesgo comparativamente bajo para el perpetrador que lo que eran los delitos tradicionales, atracar un banco, etc. Los patrones de trabajo remoto de las personas que se convierten en normativos durante los cierres de la pandemia han persistido en gran medida desde entonces. Si bien la creciente presencia en línea de la sociedad ha creado oportunidades para el desarrollo, los ciberdelincuentes se han vuelto expertos en aprovechar la tecnología y aprovecharse de las vulnerabilidades, a un gran costo para los estados, las corporaciones y los individuos. El impacto de la delincuencia financiera se ve exacerbado por altos niveles de impunidad y a menudo por la falta de preocupación por lo perjudicial que es esta forma de delincuencia, agravada por el hecho de que comúnmente se percibe como un delito no violento y sin víctimas, y por eso nos hace parecer que es menos delito. En la siguiente diapositiva vemos la puntuación media de resiliencia, que hemos visto que al final quedaba en 0, y aquí vemos los valores en los que ha subido y en los que ha bajado. Principalmente observamos que la prevención ha aumentado, la resiliencia en la lucha contra el lavado del dinero, política y leyes internacionales, pero muy poco, 0,06, y la cooperación internacional. Estos dos puntos la verdad es que son muy importantes porque sin cooperación internacional y sin leyes que puedan ser a nivel internacional que puedan abarcar a distintos países, es imposible poder atajar este tipo de crimen. Bien, vamos a ver, como dijimos el otro día, anteriormente, perdón, que los ejemplos por países, y en este caso vamos a poner España. Bien, España tiene una puntuación de criminalidad 5,90, ha aumentado un 0,13 respecto al estudio del año 2021, y en cuanto a su resiliencia, tiene una puntuación de 6,75 y también ha aumentado con respecto al estudio anterior. Vemos en la pirámide su criminalidad y su índice de resiliencia bastante o un poco mayor que lo que es la criminalidad. Y aquí podemos ver una serie de datos del país en cuestión. Sí, es importante para quien no lo conozca lo que es el índice Gini,
que este índice se utiliza comúnmente como una medida de desigualdad de ingresos y riquezas. Y desde que se trabaja con esta herramienta, los estudios económicos sobre la sociedad de un territorio se han vuelto bastante más acertados. Gracias a este índice es posible adoptar las medidas que corrijan las desigualdades detectadas para avanzar y poder alcanzar una sociedad más igualitaria. Bien, vamos a ver ahora también unas siguientes diapositivas donde veremos comparación, en este caso, entre España como país principal y algún país que he considerado que está de moda cuando hice las diapositivas. En este caso, puse El Salvador porque está de moda por las elecciones, hablaba mucho de El Salvador. Aquí vemos la puntuación de la criminalidad. Podríamos considerar que no es muy diferente, pero la puntuación de la residencia es bastante, siendo más de un 50% mayor en el caso de España. Y viendo que el índice de criminalidad, con una población de 6.300.000 personas, no es comparable con la de 47 millones de personas que hay en España. Aquí vemos que su resiliencia es mucho menor que su índice de criminalidad. Pasemos a otro, España y Colombia. Colombia, pues todos sabemos por el tema de droga y demás, pues es otro país. Su índice, su puntuación de criminalidad con respecto a un país como España, un país medio a nivel europeo, bien, pues medio me refiero a la media europea, que es un país donde hay seguridad, hay leyes y hay una puntuación de resiliencia considerable. Vemos cómo sube mucho y cómo la pirámide de Colombia sobrepasa a su resiliencia, habiendo bajado en este caso respecto al estudio del 2021 su resiliencia y habiendo aumentado su puntuación criminal. Pasamos ahora a países vecinos, como son España y Portugal, aunque hay una gran diferencia en cuanto a población. Portugal 10 millones, España 47. Tienen índices de criminalidad muy similares, bastante por encima Portugal con respecto a su criminalidad y también muy similares en cuanto a la resiliencia. Ha aumentado en Portugal y también ha aumentado su índice de criminalidad. Pero vemos que Portugal está un poquito mejor que España. Vamos a ver ahora, por ejemplo, con Irán, un país del mundo islámico, con una población de 87 millones de personas y España 47, 40 millones más de personas. Su puntuación de criminalidad es bastante alta y su resiliencia vemos que es bastante pequeña. De hecho, aparte de ser 3,13, ha bajado su índice en 0,38 respecto al 2021. Y mínimamente su puntuación en criminalidad ha bajado en 0,07. Por ejemplo, un país muy grande, Estados Unidos, un país próspero, país puntero, vemos que su índice de criminalidad, a pesar de tener 331 millones de personas, es 5,67, bastante mejor que el de España. Y su resiliencia también sube un poquito respecto a España y sube medio punto respecto al año 2021. Vemos que su índice de criminalidad, pero su resiliencia es muy alta respecto a la criminalidad. Bien, vamos a ver las conclusiones ya para ir terminando. Los resultados de lo que hemos visto del año 2023 nos ofrece una información muy interesante sobre la evolución de las economías ilícitas y los actores involucrados y la eficacia de las medidas de resiliencia diseñadas para contrarrestar esta amenaza del crimen organizado transnacional. Los grandes acontecimientos mundiales que se han producido en los últimos 2 años, combinados con los efectos persistentes de la gran pandemia que tuvimos, han dado lugar a un mundo fracturado, dividido y muy conflictivo. La desigualdad económica y social, así como la inestabilidad política y los conflictos, se han acentuado más que nunca en los últimos tiempos, y esto tuvo un impacto trascendental en la delincuencia organizada mundial. Rápidamente quedó claro que la COVID-19 no asestó un golpe decisivo a la economía ilícita mundial. Todos pensábamos que podía ser un punto de inflexión, pero no lo fue.
y a medida que la pandemia fue disminuyendo, los delincuentes volvieron a ocupar sus antiguos territorios mientras mantenían un firme control sobre las nuevas fuentes de ingresos. Las naciones de todo el mundo se vieron obligadas a reconocer la realidad de que la delincuencia organizada no había mostrado signos de desaceleración, sino que por el contrario había aumentado en los últimos años, había encontrado otros sistemas para poder financiarse. Los estados parecen ser incapaces de seguir el ritmo de la creciente amenaza que plantea la delincuencia organizada, que ha contribuido a una brecha cada vez mayor entre la delincuencia y la resiliencia. El porcentaje de la población mundial que vive en países caracterizados por altos niveles de criminalidad ha aumentado desde el año 2021, mientras que los niveles de resiliencia en general se han mantenido estancados, como hemos visto en las distintas diapositivas. Los delitos financieros, según se informa a través de las distintas diapositivas que hemos visto, se han convertido en la forma de actividad delictiva más extendida y predominante en el mundo, por delante de los mercados basados en el ser humano y en el crecimiento de cocaína y drogas sintéticas. Nuestros resultados, los resultados que hemos visto aquí, revelan que los delitos financieros son omnipresentes, ya que se dirigen a víctimas de todo el espectro del orden social y económico, desde grandes corporaciones hasta el individuo que está en su casa. Cualquiera puede ser susceptible de este tipo de delincuencia. O de delito. Es una forma de delincuencia organizada que socava gravemente la cohesión social y económica de los países. Además, la corrupción, especialmente en el sector público, sigue siendo un facilitador de la delincuencia organizada, ya que los actores delictivos siguen impregnando todas las esferas del aparato estatal. De acuerdo con los hallazgos del año 21, los actores integrados en el Estado siguen siendo vectores dominantes de la delincuencia organizada y muy determinantes. A medida que estos intereses criminales vinculados al Estado fortalecen su control, las oportunidades para que un país diseñe marcos de resiliencia realistas, impactantes e implementables para resistir la amenaza del crimen organizado se reduce considerablemente. Ya dijimos que ellos intentan llegar a todas las esferas del poder, no por el hecho de tener ese poder, pero sí de poder beneficiarse de que ese poder les beneficie para sus negocios. Si bien la criminalidad socava la buena gobernanza y la corrupción, inhibe la respuesta efectiva, la promoción de mecanismos de supervisión, los marcos de protección para las víctimas de la delincuencia organizada y la colaboración con organizaciones de la sociedad civil que son clave para contribuir a hacer medidas de resiliencia efectiva y sostenible. Pero, como ha revelado toda esta información que hemos estado viendo, las respuestas a la delincuencia organizada han estado muy sesgadas hacia los mecanismos institucionales en los últimos años. El tiempo que se ha quedado corta a la hora de abordar las vulnerabilidades sociales y estructurales que permiten que la delincuencia se arraigue. A pesar de la presencia de marcos internacionales sólidos señalados por el notable aumento del indicador de cooperación internacional, hemos visto que había aumentado la resiliencia de la normativa en cuanto a cooperación internacional, en cuanto a legislación internacional, el compromiso con la sociedad civil es preocupantemente escaso, como se puede ver en los descensos de los indicadores de los actores no estatales. Esto ilustra la tendencia de algunos regímenes a reprimir agresivamente la disidencia, la oposición y las libertades de los medios de comunicación. Muy importante los medios de comunicación. Las restricciones y la censura silencian la voz de estos actores no estatales, castrando su potencia como agentes de supervisión y libertad de expresión y como alertadores de los hechos que están ocurriendo, así como de defensores de la democracia. El resultado es un debilitamiento de la resiliencia y un aumento de la vulnerabilidad. La necesidad de una colaboración efectiva, tanto entre las instituciones estatales como la contraparte no estatal, es esencial para la buena gobernanza y para adaptar las obligaciones internacionales a los contextos locales, al tiempo que se implementan marcos de resiliencia significativos capaces de resistir el impacto de la delincuencia organizada. Habida cuenta de estos desafíos, es fundamental que las autoridades nacionales y las entidades internacionales se centren en el fomento de la capacidad
mediante la promoción de un enfoque verdaderamente holístico de la lucha contra la delincuencia organizada. La buena gobernanza, caracterizada por la transparencia, la participación y la rendición de cuentas, sienta las bases sobre las que construir la resiliencia. Vamos a ver sobre qué es el marco donde se debería actuar ya como última diapositiva. Se debería actuar principalmente sobre 4 marcos: la economía y las finanzas, la sociedad civil y la protección social, el liderazgo político y la gobernanza, y la justicia penal y la seguridad. Esto lo hemos ido viendo poco a poco, en parte, no de manera global, y dentro de cada punto, dentro de cada concepto, hay una serie de específica donde se debe actuar. Vemos que en economía y finanzas se debe actuar contra el lavado de dinero y hacer una regulación económica suficientemente dura para evitar que los delincuentes puedan disponer de su dinero de una manera fácil. En cuanto a la sociedad civil y la protección social, hay que apoyar a las víctimas y a los testigos. Debemos de tener una prevención y hacer que los actores no estatales sean libres para poder hablar, para poder contar todo lo que ellos ven. En cuanto al liderazgo político y la gobernanza, muy importante la transparencia gubernamental en función del tipo de país y de su política nos encontramos, o de su gobierno nos encontramos más o menos transparencia. Debe de haber una cooperación internacional, es muy importante, un país solo no puede, digamos, atajar el problema, y debe hacer leyes nacionales y también leyes internacionales para poder luchar contra el crimen organizado. Y en cuanto a la justicia penal y seguridad, el sistema judicial y de detención debe ser efectivo, los jueces deben de poder realizar su trabajo sin ningún tipo de injerencia, las leyes deben de ser duras, luego debe de haber una integridad territorial y los cuerpos de seguridad deben también ser independientes, poder realizar su trabajo sin injerencias políticas y sin evitando también que puedan penetrar los delincuentes en ese tipo de cuerpos. Y ya para terminar, pues agradecerles la paciencia con la que han escuchado esto, que tenía que ser una charla de unos 24, 25, 30 minutos, pero dada la importancia del tema, la extensión y todo lo que conlleva el crimen organizado internacional, no podía hacerla, creo yo, en menor tiempo y me ha faltado muchas cosas por decir. Muchas gracias por su atención y espero que les haya parecido interesante.